de su presencia, adorando, exaltando y bendiciendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Bien, estamos en esta tarde contentos, gozosos, felices y al mismo tiempo estamos que vamos a presentar a Andrés, no al octavo día, según está estipulado en la ley, pero lo vamos a presentar según las Sagradas Escrituras, así nos lo enseña. Es un gozo y es un privilegio, y al mismo tiempo, Iglesia, es un milagro, el milagro de la concepción, el milagro de la vida, y el poder esta tarde presentar a Andrés, también os puedo decir, y con todo tipo de garantías y sin lugar a dudas, que es un milagro en la cual el Señor les ha regalado dos preciosos hijos, la niña Ana y el menor, el pequeño Andrés. Estamos animados, ¿no? Animados y seguimos hacia adelante. Gloria al Señor. Sí, es un milagro. Es un milagro porque científicamente era imposible según la ciencia médica, la cual respetamos y creemos firmemente que los médicos los ha puesto el Señor, Dios. Es un milagro el poder en esta tarde poder presentar a Andrés, al igual que fue un milagro el poder presentar a Ana. Y podemos decir en esta tarde, gracias Señor, gracias Dios,
porque tú has hecho posible que nuestros hermanos puedan tener dos preciosos hijos. Bueno, sin más preámbulos, queridos hermanos, familiares y amigos, cuando nuestros hermanos me dijeron, pastor, queremos presentar a nuestro hijo, se despertó en mí la inquietud de hablarles acerca de un niño que lo cambió todo. Por lo tanto, dice las Escrituras, por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a la luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Señor, te damos gracias, Padre, por el privilegio. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es bendita y eficaz, viva y cortante como espada de doble filo. No te voy a pedir en esta tarde que bendigas tu palabra, porque tu palabra ya es bendita y dice tu palabra y no volverá a ti vacía. En verdad, Señor, el que necesita la bendición es este mortal. Señor, como el profeta Isaías, pasa un carbón por mis labios. Y prometo darte toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mire, queridos hermanos, el profeta Isaías, 700 años antes, nos está describiendo con todo lujo de detalle el grandioso y el glorioso evento del nacimiento de Jesús, la encarnación de Cristo. Sin embargo, lo sorprendente y lo maravilloso de todo esto es que las profecías de Isaías quedaron registradas 7 siglos antes de que ocurriera este evento. 7 siglos antes ya el profeta anunciaba, queridos hermanos, que de una mujer virgen llamada María, que estaba comprometida con un hombre llamado José, iba a quedar embarazada gracias al poder divino de Dios. Y de esta manera el Hijo de Dios vino al mundo de forma humana. Por ello podemos decir, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Podemos decir indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles en el mundo y recibido arriba. Está claro, queridos hermanos, que la Biblia nos revela sin lugar a dudas y al mismo tiempo sin rodeos que el Hijo de Dios vino en carne. Vino como uno de nosotros, no es que vino en espíritu. La Biblia es contundente al respecto y nos dice que el Hijo de Dios vino en carne. Esta es la razón por la cual, Iglesia, quiero hablarles más profundo acerca de aquel niño que lo cambió todo. Aquel niño que lo cambió todo. Y la verdad que no hay una historia tan hermosa, tan fascinante, ni que pueda conmover el alma del ser humano con tal profundidad que esta gloriosa historia del nacimiento de nuestro Redentor. Sin lugar a dudas, el nacimiento de Jesús es el acontecimiento más extraordinario y trascendental en la historia de la humanidad, ya que gracias a ese bebé que nació y que murió o lo ejecutaron en aquella cruz, cambió el curso de la historia de la humanidad. Por eso dije, el niño que nació lo cambió todo. Gracias a Jesús, bien podríamos decir, mi vida tiene sentido. Gracias a Jesús podemos decir, sé a dónde voy y para qué existo. Gracias a Jesús podemos decir que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. El apóstol San Pablo nos declara que el nacimiento de Jesús no fue algo fortuito ni accidental, sino que nació, Iglesia, en el momento adecuado, en el tiempo que Dios había determinado. Y en ese momento exacto, queridos hermanos, Jesús nació en el tiempo que Él había determinado, con un propósito claro y muy bien definido, ya que cuando llegó ese momento oportuno, Dios nos mandó a su Hijo, nacido de una mujer, y vivió bajo la ley conforme las Escrituras bien nos enseñan, con el único fin de que recibiésemos la adopción de Hijo. Mire, en el pasaje de Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5, el apóstol nos está presentando la encarnación
amplio panorama de lo que es la teología de la divinidad. Y es que aquel niño que nació en aquel pesebre es Dios, Dios hecho hombre. Hermanos, Dios Padre envía a su Hijo, nacido de una mujer bajo la ley, para rescatar también a aquellos que estaban bajo la ley y pudiéramos recibir la adopción de hijos. Como dice la Biblia, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. El principado sobre sus hombros, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero mire, el profeta mesiánico llamado Isaías profetiza el nacimiento de Jesús, de manera que muchas personas estaban esperando su aparición. Él estaba profetizando acerca del Mesías que había de venir. Sin embargo, como dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Aquel que nació en un humilde establo, hermanos, nace y las personas, la humanidad de aquel entonces no se dieron cuenta que el Salvador de la humanidad había nacido. Jesús el Salvador había nacido. ¿Por qué? Porque aquellos esperaban un líder más bien político que pudiera librarlos de la odiosa mano de los romanos, de la dura servidumbre de los romanos, y esperaban un tiempo de prosperidad, un tiempo de paz, un tiempo de tranquilidad. Por eso, hermanos y hermanas y estimados familiares y amigos, cuando Jesús entra en escena, no lo pudieron reconocer. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El nacimiento de aquel bebé llamado Jesús nos da vida. Y nos las da en abundancia, una vida abundante, una vida plena. Y gracias a Él, cuando vino Jesús, vino la vida. Y la vida era la luz de los hombres. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que reciben su nombre y los que creen en Él, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero miren, déjenme decirle algo. El nacimiento de Jesús es un nacimiento, su nacimiento no fue estéril. Su nacimiento llevó fruto. Es decir, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres se hicieran hijos de Dios. Por eso hay una buena noticia. El mensaje de salvación, la buena noticia es que Jesús ha nacido. Jesús murió, pero al mismo tiempo Jesús resucitó al tercer día, cuya única finalidad era darnos vida y vida en abundancia. Bien podemos decir, gracias Señor, porque separados de ti, nada, absolutamente nada podemos hacer. Sin embargo, podemos decir que es muy importante la esperanza que depositamos en el Hijo de Dios. Sí, Jesús se hizo carne. Jesús se hizo carne y habitó como uno de nosotros. En medio de la humanidad, por consiguiente, Jesús comparte su vida a través de su muerte para que nosotros pudiéramos adquirir vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es verdad, el nacimiento de los niños, el nacimiento de nuestros hijos, obviamente los nietos, es un tiempo de alegría. Es un tiempo de gozo, es un tiempo de bendición. Pero quiero decirles que, por supuesto, para los familiares, para los padres, ellos están alegres, están contentos. ¿Sí, no? Es un tiempo de sumo gozo, de suma alegría, el saber que los hijos no son logros del ser humano. Las Escrituras son claras al respecto y nos dicen: herencia del matrimonio son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del que tira las flechas, así son los hijos sabidos en su juventud. Los hijos son bendiciones de parte de nuestro Dios. Como bien he dicho, no son logros nuestros. El Señor bendice y el Señor hizo la institución matrimonial con el único objetivo también de procrear. Por eso, queridos hermanos, es importante rescatar, es importante recordar que Dios hizo al hombre de su costilla a la mujer, que Eva significa vida, porque de la mujer vendría la vida. Y les dijo el Señor: multiplicaos, porque realmente
hay bendición en los hijos. Herencia del matrimonio son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en las manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Cuán importante, queridos hermanos, es que entendamos esta verdad. Cuando entendemos esta verdad, las cosas son mucho más sencillas y las entendemos de otro prisma. Los hijos no son nuestros, los hijos son de Dios. Y como regalos que Dios nos ha dado, son herencias de parte del Señor. Y como una herencia que Dios nos ha depositado, tenemos que educarlo, tenemos que cuidarlo y tenemos que transmitirle los valores éticos y morales de nuestro bendito y Salvador Jesucristo. El nacimiento de un niño siempre trae alegría, como bien he dicho, sobre todo en la familia. Pero sin embargo, el nacimiento de Jesús, queridos hermanos, familiares y amigos, sobrepasa a todos los demás personas. ¿Y sabe usted por qué? Porque Jesús no es cualquier cosa. Jesús no es cualquier persona. Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el Mesías, con derecho al trono real, al trono de David, heredero a las promesas que Dios le hizo a David y al padre de la fe llamado Abraham. Sin embargo, queridos hermanos, permítanme decirles que el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo cobra sentido en la vida cuando la vida del ser humano tiene un encuentro personal con Jesús. Queridos, de verdad que antes de conocer al Señor uno va divagando, va pues de una forma perdida. De la manera que yo personalmente, bajo mi testimonio, no podía entender el sentido realmente que tiene la vida. Fue entonces cuando entregué mi vida al Señor y cuando el Señor comenzó a hablarme a través de las Escrituras y pude comprender y entender que para la gloria mía los he creado, los formé y los hice, dice el salmista. Por ello, el nacimiento de Jesús tiene vida cuando usted y yo dejamos que esa vida haga vida en nuestra vida. Es decir, el Señor derramó hasta la última gota de su sangre por amor a ti y por amor a mí. El Señor derramó hasta la última gota de su sangre porque nos amaba. De ahí que dice el Evangelio en Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, Jesús se hizo pobre, es cierto. Jesús se hizo pobre para que fuéramos nosotros ricos, ricos en Él, ya que conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. La verdad, iglesia, es que observamos en este pequeño y precioso versículo una tremenda riqueza espiritual. Y quiero decirles, queridos hermanos, que la gracia está en la esencia de dar. Y es que, queridos, en la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre revistió cuando por nosotros se entregó el Salvador. Cuán importante es reconocer, cuán importante es aceptar que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es por Él. Bueno, voy a ir, queridos hermanos, concluyendo. Ante esto surge una pregunta. Y la pregunta es cómo ha de ser nuestra respuesta ante el nacimiento de Jesús. ¿Cómo debo de reaccionar ante el nacimiento de nuestro bendito y Salvador Jesucristo? En primer lugar, reconociendo que somos pecadores. Todos, absolutamente todos hemos pecado. Y dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva o el regalo que Dios nos da a través de la persona de Cristo es vida y vida en abundancia. El verdadero sentido del nacimiento de Jesús es que el Creador
del universo entró en este mundo, se hizo semejante a nosotros. Por eso dice las Escrituras, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Sí, el Eterno, Yahvé, Adonai, Yeshua, Él se hizo niño, pero al mismo tiempo a los 33 años lo crucificaron por amor a ti y por amor a mí. Es el mensaje de salvación, es el mensaje, la buena noticia. Es que Cristo le da sentido a tu vida. La buena noticia es que Cristo le da sentido a mi vida. Aunque éramos pecadores y somos siendo pecadores, pero aún en nuestros pecados, el reconocer nuestro pecado, eso nos hace venir a la cruz de Cristo y decir, Padre, soy pecador, me entrego a ti y te pido vida y vida en abundancia. Es verdad, como bien he dicho, la paga del pecado es la muerte, mas el regalo que Dios nos ofrece es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero mire, dicen las Escrituras que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, para ser empadronado. Ya que se promulgó un edicto por parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Ahora, es importante destacar que desde la ciudad de Nazaret a Judea, la ciudad de David se llamaba Belén. Había, según los comentaristas y algunos eruditos, 130 kilómetros. Bueno, pues no son cifras exactas. Quizás más, quizás menos. Lo cierto y verdad que quiero compartirles es que era un viaje que supuestamente duraba 3 días. Yo, hipotéticamente hablando, creo que por la situación en la que se encontraba María, quizás pudo durar más, porque María estaba encinta, María estaba embarazada y probablemente pues el viaje duró más. Y no fue una casualidad, porque el que fuese a Belén no fue una casualidad, porque los cristianos no creemos en las casualidades, los cristianos creemos en la providencia de Dios. Ahora, mucho antes que Augusto César dictara su decreto, por medio del profeta Miqueas, uno de los profetas menores, ya estaba profetizado diciendo: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Miren, Miqueas, uno de los profetas menores, y predijo el nacimiento del Salvador. ¿Y dónde sería? En Belén Efrata. En su significado original, Belén significa casa de pan o ciudad de pan. Y la verdad que sin lugar a dudas que Jesús es el verdadero pan de vida que nos da el alimento espiritual y para poder sobrevivir. De ahí que el Evangelio de Juan nos narra con todo tipo de detalles una de las enseñanzas con mucha relevancia que Jesús pone de manifiesto con sus propias palabras, diciéndonos: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. El nacimiento de un niño que cambió el curso de la humanidad. Jesús, su mensaje, su vida y su obra de redención en la cruz del Calvario nos da vida. Nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, al morir en la cruz, Jesús nos ha redimido de la maldición de nuestros pecados para tener vida y vida en abundancia. Y para ir terminando lo que es el mensaje, la reflexión en esta tarde, permítanme hablarles muy brevemente de un punto que para mí es de suma importancia o muy importante. Y este punto lo he puesto tocando la puerta de tu mesa. Voy a ser breve. Es importante, iglesia, destacar que el motivo por el cual José y María subieron a Belén fue por un censo romano, eso es cierto. Pero es verdad que cuando llegaron a aquel lugar, llegaron a Belén, la ciudad estaba llena, de tal manera que no encontraron lugar para poder quedarse y hospedarse, es decir, pasar la noche. Lo despidieron. Dice las Escrituras que lo despidieron porque no había lugar para ellos en aquel mesón. Y me llama la atención
lugar donde se produjo el nacimiento de Jesús. Me llama la atención las condiciones en las cuales nació Jesús, unas condiciones inhumanas. Y bien podríamos decir qué panorama, ¿verdad? Qué cuadro para estos padres. Y María primeriza, sin ninguna comadrona que pudiera asistirla en el parto. La realidad es que la situación era crítica, la situación era complicada. Había llegado el momento del alumbramiento de Jesús y todo se había complicado. No había sitio donde hospedarse. No había sitio y las condiciones donde iban a nacer el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Mesías, el Salvador del mundo, eran unas condiciones inhumanas. Cuando realmente pues alguien le dijo, hay un lugar, y el lugar es un establo, un lugar destinado para el ganado, y como cuna un pesebre. Ahora todo tan moderno, ¿no? Cuando nace el niño, que si el masicosi, ¿se llama así? ¿No? Que si el masicosi, que si la cuna, que si el carrito de verano, que si el carrito de invierno, que si hay que comprarle la bañerita esta especial para los recién nacidos. Bueno, todo es un lujo, ¿sí o no? Todo con una cantidad enorme. No digo que esto sea malo, obviamente no es así, está bien, pero realmente me llama la atención ese lugar, ese acontecimiento, el nacimiento de Jesús en un pesebre. El Señor iba a nacer en cualquier momento. Y me llama también la atención las personas de aquel lugar. ¡Qué insensible! Esto es lo que está pasando actualmente, permítanme, con la sociedad. Cada vez más nos estamos volviendo más insensibles. Cada uno va por lo suyo. Cada uno anda en sus quehaceres. Sin embargo, hay un mandamiento de parte de Dios en las Escrituras que es amarás al prójimo como a ti mismo. Estamos siendo en esta sociedad tan actual y tan moderna, tan insensible ante la necesidad ajena. Es curioso, pero viendo aquella mujer que estaba embarazada, que en cualquier momento iba a dar a luz, no había lugar para este matrimonio en ningún sitio. No había lugar en el mesón ni en la ciudad. Le dejaron un establo. No había lugar. Es curioso. El Hijo de Dios se ha venido al mundo y no había una habitación disponible para él. Qué pena. Yo creo, queridos hermanos, que esto tuvo que ser duro. ¿Qué realmente le pasaría por la mente de estos padres? Es verdad, la situación de antes no la daba, ahora se paría de otra forma distinta. Antes era pues más duro, ahora hay muchos más medios, hemos avanzado, ya se puede dar a luz sin dolor, la epidural, pero antes no. Ahí sí, dice, no había una habitación disponible para el Mesías. Qué pena. No pudieron encontrar un lugar digno para que naciera su hijo. Fue entonces cuando viene dicho a mí le permitió un lugar destinado para guardar el ganado y como cuna un pesebre. Yo creo sinceramente que cualquier persona influyente de aquella época no hubiera nacido ni en ese lugar ni en esas condiciones. Sí es verdad que le hubieran reservado un buen lugar para él y unas buenas condiciones. Había tantas profecías tocantes al Mesías que cuando éste vino a nacer en un humilde establo y como cubre y como cuna un pesebre, no lo pudieron conocer. No lo pudieron conocer, queridos hermanos, y qué triste es esta realidad. Que aún después de más de 2000 años, hay muchos que siguen sin conocer a Jesús. Hay muchos que siguen sin tener ese encuentro personal con el Señor y Salvador de la vida. Y te digo algo, Jesús quiere nacer en el mesón de tu corazón. Jesús quiere nacer en el mesón de tu corazón y como cuna tu mismo corazón.
Él quiere, y hay una invitación de parte del Señor a que puedas abrir tu corazón, a que podamos abrir cada día más y más nuestro corazón y poder decir: Señor, ven a mí, sigue fluyendo tu Santo Espíritu en nuestra vida. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y déjame decirte algo para concluir. Jesús en este tiempo sigue tocando, sigue golpeando la puerta de tu mesón. Y puede que haya alguien que no tenga morada para él porque su corazón está realmente completo de tantos y tantos huéspedes. Hay tantas cosas en el corazón que posiblemente no haya un hueco para que Jesús nazca en tu vida y nazca en nuestra vida de una manera especial. Y para concluir, es necesario nacer de nuevo. En cierta ocasión, Jesús en su ministerio terrenal le dijo a Nicodemo: Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Nicodemo, un distinguido rabino de la época, le dijo: pero Señor, ¿cómo voy a volver? ¿Uno va a poder volver al vientre de la madre siendo mayor? No, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y ese nacimiento de nuevo es que Jesús en este tiempo sigue golpeando tu mesón, sigue golpeando tu corazón y te está pidiendo entrar a gritos. Yo estoy a la puerta y llamo. El que abre su puerta, yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Jesús en este tiempo sigue golpeando los corazones para poder nacer en nuestra. Escrituras en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 21. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús, el nombre que el ángel le puso antes de ser concebido. Más tarde, pasados ya los días de la purificación prescrita por la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor, cumpliendo así lo que dispone la ley del Señor. Todo primogénito varón ha de ser consagrado al Señor y para ofrecer al mismo tiempo el sacrificio prescrito por la ley del Señor, una pareja de tórtolas o 2 pichones. Por aquel entonces vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que esperaba la liberación de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría antes de haber visto al Mesías enviado por el Señor. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo cuando los padres del niño Jesús llevaban a su hijo para hacer con él lo ordenado de la ley. Y tomándolo Simeón en sus brazos, alabó a Dios diciendo: ahora, Señor, ya puedo morir en paz porque has cumplido tu promesa, y con mis propios ojos he visto la salvación que nos envías y que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que se manifiesta a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Bien, queridos hermanos, familiares, vamos a presentar a Andrés al Señor. Esto es lo que las Escrituras nos enseña. Jesús fue presentado al 8º día según lo establecido por la ley, y esto es una responsabilidad. Lo cierto y verdad que no es fácil ser padre. Yo creo que esta es la mejor etapa de los niños. Ahora no tenéis problemas. Cuando sean grandes os van a pedir quiero Nike, quiero Adidas, quiero Kelme, y probablemente os pedirá ser del Barça, no lo sé, pero por lo tanto ahora podéis disfrutar de los niños, podéis cuidarlos, y al mismo tiempo es importante que como herencia que Dios nos ha regalado, como herencia de parte del Señor que son los hijos, educarlos en los valores y en la ética y en la moral de nuestro Dios. Lo que vamos a hacer, queridos hermanos, no es bautismo, es una acción de gracias, es una súplica de Dios para que Dios cuide la vida que tiene por delante Andrés y lo proteja. Y en el tiempo determinado
cuando Andrés tenga uso de la razón y él pueda tener, o él tenga una directa comunión con Dios y haya entregado su vida a Dios, es entonces cuando Andrés pedirá bautismo y en el cumplimiento de la palabra de Dios se bautizará. Vamos a hacer la presentación, vamos a dedicar al niño en el templo como hicieron con Jesús cuando José y María lo subieron. ¿Me lo das? ¿Pesa mucho? Nos ponemos de pie, por favor, si son tan amables. Padre de las luces y príncipe de paz, queremos, Señor Jesucristo, presentar la vida de nuestro hermanito Andrés. Guárdalo, protégelo y sobre todo y ante todo, Dios mío, bendícelo. Oh Padre, que esta criatura crezca, pero que crezca como Jesús también crecía. Y dice la palabra que crecía en edad, en estatura y también en conocimiento, y la gracia de Dios estaba sobre Jesús, al igual que pedimos que la gracia de Dios esté sobre la vida de Andrés. Señor, pedimos tu bendición, pedimos que tú lo cuides y lo guardes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Te podéis dar un aplauso al Señor? Nuestro hermano va a decir unas... Bueno, muy sencillo. Desde el momento en que nació Andrés, estaba presentado al Señor. Esto es simplemente una formalidad conforme a las Escrituras. Porque Él es un auténtico milagro desde ese momento. Porque en el último instante previsto estaba que naciera al mediodía, pero se alargó hasta la noche y se complicó todo mucho. De hecho, tuvo que pasar a la mesa de reanimación. Y en ese momento que él le estaba reanimando, que tenía muy poquita respiración, a mi mente vino un pensamiento muy tranquilizador. Y fue el versículo que hay en Juan, capítulo 4, verso 51, en el cual más pruebas todavía de que Dios existe y que Dios está con nosotros. Y simplemente la doctora que estaba reanimándolo me miró, porque yo estaba en un mechano, estaba sujetándole el pie, llorando, pidiendo a Dios por mí. Y en ese momento me miró y me dijo las mismas palabras que ese versículo: tranquilo que tu hijo vive. Tranquilo que tu hijo vive. Y aquí está. Si le doy la alcachofa, se la pongo. Gloria al Señor. Es increíble lo que Dios hace. Y cuando confiamos en el Señor, cuando confiamos en las promesas del Señor, Dios nunca llega tarde. Es verdad que el Señor nos adelanta, el Señor nos atrasa, el Señor llega en el momento justo y oportuno. Y si hubo una palabra de parte del Señor que ibais a tener hijos, en esa palabra que Dios nos da, nosotros confiamos, nosotros creemos. Y Dios hace el resto. Esto es un milagro. Que esta familia esté aquí con dos criaturas, os puedo garantizar que es un milagro. Yo conozco la historia de primera mano. Es un milagro. El milagro de la concepción. Que Dios os bendiga. Amén. ¿Qué os parece si terminamos con un corito de adoración? Muchas aguas